las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas Y mi nombre es Paco Azuara. y hoy estamos aquí con Gaby Svertlik para un episodio que sin duda va a ser bien profundo. Vamos a hablar de el misterio de la arcana. Pero bueno, antes de entrar ya en materia y que contemos a qué nos referimos con la arcana o la gran arcana, Gaby, bienvenida, gracias por estar aquí desde Buenos Aires. Hola Jimena, hola Paco, gracias inmensas por esta invitación. Es un enorme placer poder estar acá compartiendo este hermoso rato y uniendo nuevamente y acercando fronteras entre México y Argentina, que siempre tenemos este lazo tan pero tan importante, ¿no? Desde hace tantísimos años. Así que gracias, gracias de verdad. Qué lindo. Oye, tenemos ya 3 países, ¿no? O sea, vamos Vamos a España, España, bueno, México, México, Argentina y qué Argentina. otro. No, ese era mi Esos tercero, vamos. México. Bueno, yo siempre he tenido hermosísimos regalos de Argentina. Nunca he ido, pero siempre he tenido como muy, muy hermosos regalos de allá. Entonces, pues gracias por estar aquí. ¿Nos puedes de entrada brevemente contar un poquito de ti para que la gente sepa quién eres y a qué te dedicas? Bueno, ay, qué difícil que es a veces, ¿no? Hablar de uno, pero voy a tratar de poder contar brevemente. Em, Soy astróloga, soy tarotista y soy una apasionada del arte. Todo lo que tenga que ver con la vinculación, sobre todo del tarot y el arte, es lo que ha traído síntesis a mi vida. Eh, me encanta escribir, me encanta investigar, me encanta conferenciar, me encanta poder transmitir, compartir mi mirada y también estar siempre abierta, ¿no? A poder recibir la mirada de otros y de otras. Em, Soy la embajadora también de la Red Internacional de Congresos de Tarot. Soy miembro de la coordinación de la Red Internacional de Congresos de Tarot y me llena de orgullo y de placer ver en dónde todo lo que hemos hecho en estos 10 años, este año 2026 se van a celebrar en México los 10 años de la Red Internacional de Congresos y ahí vamos a hacer un encuentro muy, pero muy especial el 10, 11 y 12 de abril en Ciudad de México, así que Grandes ahí voy días. a estar, exactamente, así que ahí voy a estar, creo que yo fui infinidad de veces a México, me encanta, me siento en casa y eso no es un dato menor. Es decir, sentirse en casa es sentir que uno lo arropan, lo cobijan, lo nutren, igual que lo que hace esta suma sacerdotisa o la papisa en el tarot. Pues ya comenzamos, ya ahorita que la mencionaste ya me dieron escalofríos en el buen sentido, se me puso la piel de gallina. Y bueno, entonces vamos a entrar en ella, ¿no? O sea, la gran arcana, que tú la llamas la gran arcana, ¿no? Es la arcana 2 del tarot, la sacerdotisa o la papisa. ¿Quieres comenzar a contarnos de ella? ¿Qué te interpela? ¿Qué te llamó de ella? ¿Por qué tanta investigación con ella? Em, En principio, lo que me convocó fue tratar de entender por qué me resonaba tanto su energía y lo primero que me apareció en su momento cuando empecé a investigar bastante sobre esta arcana. Primero investigué que existe la palabra arcana, es decir, no solo existe la palabra arcano, sino que también se puede mencionar en la terminación en femenino
Y a mí que me gusta ser como sumamente exigente en la palabra que utilizo, ¿no? O sea, hay algo donde la importancia, ¿no? de la dialéctica es algo que me lleva a querer ser lo más precisa posible. Entonces la llamé la arcana. Claramente tiene que ver con una franja etaria, en principio, ¿no? Porque si hay algo que trae esta arcana es experiencia. Y la experiencia no se puede comprar, no se puede heredar, hay que vivirla. Y para poder vivirla hay que tener años y hay que honrar esos años, porque no hay dos experiencias de vida iguales. Y yo creo que la suma sacerdotisa o la papisa tiene una experiencia de vida muy rica. Creo que se merece el nombre de esta gran arcana que me gusta, que es así como me gusta denominarla. Wow. Bueno, ya tocaste dos cosas que para mí en lo personal son sumamente importantes, que es la precisión con el lenguaje y con los conceptos, eh, y el tema de la experiencia que ni se compra, ni se hereda, ni, bueno, yo soy una amante loca de Saturno, soy una loca amante de Saturno y lo defiendo en todo momento y creo que así es, ¿no? O sea, ese es su gran regalo, esto que nos, nos ganamos con nuestro caminar en la tierra y en la vida y no a través ni de herencias, ni de títulos, ni de nada. Sí, no, y que al final también esta posibilidad de sabiduría que representa la suma sacerdotisa tiene que ver con un conocimiento habitado que solamente se da a través del silencio. O sea, es una carta de un silencio muy importante. Entonces, no tomar o sea, tomar el silencio como esta posibilidad de habitar el conocimiento y volverlo sabiduría en el momento que lo arropamos, justamente como decías. Es ahí cuando también me vibró el tema de la suma sacerdotisa, ¿no? Cómo arropa su interior, cómo arropa lo que está gestando. Y Ujú. yo quiero como poner un tema sobre la mesa para que continuemos desarrollándonos, que lo que estoy entendiendo es que el día de hoy es sumamente importante hablar de esto ante el mundo que tenemos delante, ¿no? Ante el mundo que estamos viviendo. ¿Cuál podría ser entonces este regalo o esta enseñanza que esta gran arcana tiene para nosotros en este momento? Em, en principio, traigo algo de lo que recién dijiste, Paco, y que hablaste del silencio. Yo creo que a esta arcana la habita el silencio, Ujú, qué lindo. la habita el silencio. Y que la habita el silencio tiene que ver con que tiene para mí dentro de lo que es la secuencia energética dentro del tarot, la capacidad, porque es una capacidad de escucha. Es decir, cuando yo en su momento hice todo este trabajo de investigación sobre vinculando a esta gran arcana que es la suma sacerdotisa o la papisa con la inteligencia emocional, es porque tiene la capacidad, la habilidad de poder escuchar más que de hablar. El poder escuchar, para mí, hoy es una virtud en desuso. Es decir, nadie escucha a nadie, de hecho, en las redes nadie lee a nadie, es decir, la inmediatez hace que nadie se pueda detener a escuchar. Entonces ya eso le da un backup de sabiduría importante, porque yo creo que el poder escuchar tiene que ver justamente con su experiencia de vida, con el recorrido que ha hecho, con la capacidad de observar. Es decir,
para poder tener ideas propias, digo, porque todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo opina de todo, pero las ideas propias devienen muchas veces de la escucha, de la capacidad de escucha, de la capacidad de observación y de cómo uno va a procesar esa información y va a poder arribar a una idea propia, que no tiene que ver con copiar nada de lo que está sucediendo en esta inmediatez en la que vivimos todo el tiempo. Yo creo que esta suma sacerdotisa se siente bastante incómoda en estos tiempos, bastante incómoda. Quizás tiene o tengo parte de la incomodidad que tiene ella. La comparto profundamente. La comparto profundamente porque además ahora entiendo que esta captación de la atención es lo más valioso que existe, por eso en las redes se está intentando, o sea, todas las métricas tienen que ver con cuánto alguien se queda en tu post, ¿ok? Cuánto alguien se queda allí leyendo algo, cuánto somos capaces entonces de atrapar el tiempo y la atención de la gente y todo tiene que ver con que las cosas sean lo más llamativas posibles, ¿no? O sea, colores, hacer frases así como detonantes, decirlo todo en 50 segundos, ¿no? Y me parece que aquí está habiendo una pérdida de valor esencial en la información, ¿no? En la información, en las vivencias, y que estamos siendo, pues no sé, a veces partícipes, a veces víctimas, no lo sé de esto, ¿no? O sea, no sé cómo, no sé cómo categorizarlo, ¿no? O sea, porque está, o sea, ¿Mm? nos estamos viendo como entre comillas obligados a jugar con esto de otra manera, entonces nos perdemos en el mundo. Claramente, y me gusta esto que trajiste, Jimena, que es la palabra juego, porque yo lo que siento es que es un juego que no sé jugar, y no lo sé jugar porque no lo entiendo, que no entiendo las leyes de este juego, las reglas de este juego, y creo que tampoco lo entendería la suma sacerdotisa, porque no es un juego que nos lleva a un conocimiento profundo de uno mismo, a poder madurar, a poder crecer, poder equivocarnos y aprender en esta experiencia de vida, en este camino que estamos recorriendo. Porque acá, en lo que está sucediendo ahora, esto es una mirada personal, claramente, no tengo verdades, ¿eh? O sea, hablo solo desde lo que es mi mirada y siempre digo que si alguien puede venir a mostrarme que estoy equivocada, se los voy a agradecer eternamente, porque ojalá pudiera estar equivocada. Me encantaría sentir que estoy equivocada con todo esto, porque entonces ahí entendería las reglas del juego. Pero la verdad es que hay algo que trae esta gran arcana que tiene que ver con la, no solo la capacidad de conectar con ese mundo sensible, con la posibilidad de poder conectar con lo intuitivo, con lo perceptivo, sino que trae también la posibilidad de habitarnos amorosamente, compasivamente con nosotros mismos, hacia nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que el mundo hoy en día es bastante despiadado o nos invita a tener una mirada bastante despiadada de cada uno. Podría fingir demencia y decir, ah, no, bueno, yo digo, no entro en esta de esta mirada despiadada, ¿no? Y podría de sentir que todo está bien, pero la verdad que siento que está todo mal. Y, y cuando la miro a esta gran arcana y pienso en su inteligencia emocional, trato de que me inspire para poder gestionar las respuestas de la manera más políticamente correcta y no salir reactivamente a responder, a A gritarle a la contestar. gente en redes. Eh,
a gritarle a la gente en redes, Es que tampoco me animo a hacer eso, ni podría hacer eso, porque yo digo, esto es lo que yo siento, pero evidentemente la mayoría de la gente o siente otra cosa, o entendió las reglas del juego que yo no entendí. Yo tampoco las entiendo, te lo comparto, ¿no? O sea, Bueno, somos dos y bueno, es muy difícil porque esto es cuando yo pienso en esta arcana, ¿no? Qué difícil es sentirse que uno es sapo de otro pozo. Es decir, ¿cómo hago para poder sentir que pertenezco cuando no pertenezco realmente? Ujú. De hecho, yo pensaba que una de las cosas que en su momento cuando no voy a decir nada que no se sepa, pero lo quiero traer igual, ¿no? Que quería hablar de Christine de Pizan, que, bueno, fue una de las primeras escritoras, ¿no? La primera mujer que pudo vivir de la literatura, de la escritura, mejor dicho, no de la literatura. Em, Estamos hablando del Renacimiento, con lo cual, estamos hablando del 1400. Entonces yo lo que decía es, o lo que pensaba es, se dice que mucha de la inspiración que trajo esta arcana pudo tener que ver con diferentes modelos adquiridos en la estructura societaria de la época, claramente, ¿no? Entonces, estaba desde la papisa Juana, que, bueno, digo, todos sabemos bueno, que fue un blef, que finalmente no era una papisa, sino que era, que era una papisa. Pero después estaba el Papa, que se había hecho de alguna manera también, había transgredido para poder ocupar este lugar. Y yo digo, son todas personajes que si uno empieza a indagar, son todos excluidos, ¿no? Como yo digo, son todos excluidos de esa estructura societaria de la época. Esto lo estoy pensando en este preciso instante. Nunca se me había ocurrido pensarlo con la palabra excluido. Em, entonces pensaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos excluidos de las redes? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos excluidos en este juego que se juega en este momento, digo, si entendemos que el tarot es un juego, podríamos pensar que la vida es un juego, me encantaría sentir que es un juego, es un poco más arduo que un juego, pero tiene leyes, tiene reglas. Pasa cuando nos sentimos, o cuando sentimos que no formamos parte, ¿no? Que somos excluidos. En definitiva, eh, es una paradoja, porque las redes aparecen en principio para integrar, y yo creo que finalmente terminan excluyendo, ¿no? A gran parte de la sociedad que no entiende las reglas o que no entra en este juego. fíjate que está pasando algo muy sincrónico. Hoy en la mañana grabamos un capítulo, un episodio del podcast con Alfonso Atala, que es diseñador de juegos y que para él los juegos son una tecnología que nos ayudan a gestionar nuestro proceso de relación con el mundo. Entonces ya mencionamos la palabra juego varias veces, o sea, Ujú. interesantemente, pero estaba pensando como en porque al final él nos compartía que usó los juegos como tecnología con grupos de alumnos en ciertas escuelas que eran precisamente los excluidos para entonces que hubiera un proceso de integración. Y yo me estaba preguntando, ¿no será que precisamente por saltarnos el Arcano 2, como tú decías hace rato, en este juego de despliegue de la energía que el tarot nos muestra como arquetípicamente, o sea, si la energía entonces se despliega del 0 al 1, del 1 al 2 y entonces del 2 al 3, que al saltarnos este proceso de integración que tiene que ver con aquello que no nos podemos, que nos tenemos que ganar nosotros mismos, que tiene que pasar internamente, es que entonces estamos constantemente buscando una aprobación externa que efectivamente hace que todos acabemos excluidos, ¿no? Porque no estamos pasando
por ese número dos, ¿no? O sea, que podrá ser ella o podrá ser Ujú. cualquier cosa, ¿no? Exacto, exacto. Em, a veces es interesante yo- el tarot. A veces no, digo siempre, yo no pierdo la capacidad de asombro. No, y yo creo que esto es una de las cosas que hizo que me haya quedado acá, en el tarot. Digo, o sea, hice muchas cosas a lo largo de toda mi vida y siempre por ciclos de 10 años. Y cuando entró el tarot, dije, acá me quedo, porque me pareció que era lo que se abría era un mundo infinito. Y realmente es un mundo infinito de posibilidades y es un mundo infinito de interpretaciones. Con lo cual, por un lado, es maravilloso, pero por otro lado, a mí esto me genera mucha responsabilidad, porque digo, yo tengo que poder entender que yo no puedo salir a decir cualquier cosa del tarot Ujú. De por el acuerdo. solo hecho, por el solo hecho de decir algo. No puedo decir cualquier cosa así, al voleo, como si, es decir, cada palabra que uso en relación al tarot me genera un sentido de responsabilidad, ni que hablar cuando trabajo con el tarot, por supuesto, pero también cuando escribo o cuando hablo. Y muchas veces me pregunto si está bien que hable, porque a veces digo, todos pasamos por el síndrome del impostor, ¿no? Y digo, ah, bueno, y yo, ¿qué autoridad tengo yo para salir a decir esto que estoy diciendo? Que está bien, puedo tener muchos años atrás, mucha experiencia de vida, mucho recorrido con el tarot, mucha investigación, pero eso no me da ninguna autoridad a poder decir libremente cualquier cosa. En función de eso, con lo que vos traías, Jimena, yo pensaba que el loco, si hacemos el recorrido, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta sacerdotisa, a la papisa? Eh, el loco es el salto de fe, el mago es la reivindicación de lo que yo, del todo el potencial que yo puedo llegar a ser, pero si yo no estoy conectada conmigo, nada del potencial que yo pueda llegar a ser, ni que aún animándome a hacer ese salto de fe, no me va a llevar a ningún lado. Qué lindo. Porque lo que me trae esa suma sacerdotisa o esa papisa es la necesidad de entender que el dos tiene que ver con integrar el adentro y el afuera. Y para poder entender que uno es uno y sus circunstancias, cuando yo entiendo que soy yo y mis circunstancias, ahí es donde yo me integro y puedo pararme en este arcano y puedo entender que ahí sí estoy en condiciones de hacer ese salto de fe y puedo entender todo el potencial que se me abre a partir de la carta del mago. Pero ese número dos, que habla, cuando todo el mundo habla de las, voy a tratar de decirlo mejor, porque si no parece peyorativo. No es cuando todo el mundo habla de la dualidad, pues yo también hablo de la dualidad, pero Ya. lo que digo es, esa dualidad no es la dualidad, o sea, la dualidad para mí es poder entender que soy yo y mis circunstancias. Y que entonces si yo puedo integrar esto que yo soy con mi entorno, mi contexto, mi coyuntura, es decir, esas son mis circunstancias, yo ahí me puedo parar en una carta que me invita a una profundidad
que no la tienen casi ninguna otra carta dentro del tarot. Es que tengo ganas de llorar profundamente de escucharte, o sea, de estar entrando en esta sintonía, de verdad. O sea, estoy muy conmovida. Sí, o sea, justo es muy lindo lo que dices, Gaby, porque por un lado, creo que da mucha luz Gracias. entendiendo con esta, o sea, que entendiendo que la suma sacerdotisa nos habla de obscuridad, de saber habitar este silencio, lo que sucede en el misterio, y quien lo ha experimentado al menos un poquito, esta desesperación, que ni siquiera es el gran potencial, porque vemos o sea, vemos cartas dentro del tarot, arquetipos como que posteriormente nos van a mostrar un poco más esta fuerza De la de oscuridad. la oscuridad, pero en esta nos va empezando a habitar y diciendo como tranquilo, o sea, más bien como esto, aprende a habitarte, aprende a habitar este lugar, porque aquí vas a encontrar tanto paz como mucha desesperanza, pero las dos Ujú. están dentro de ti, ¿no? Las dos están en Claro, la parte, en gran parte tuya. claro, claro. Sí, claro. Es así, Paco. Se me cruzó la otra palabra ahora y que es soledad, ¿no? Es como con tanto ruido también que hay afuera, es cómo poder habitarnos em, en soledad, que no necesariamente tiene que ver con sentirnos solos, sino con poder entender esto que recién mencionaba, que somos, en definitiva, somos uno y sus circunstancias. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo nunca había podido pensar en la dualidad como la dualidad yo, el mundo, ¿no? O sea, yo y mis circunstancias, pero me encanta. Y entonces me pregunto como si podríamos hacer este recorrido de el mago, la sacerdotisa y la emperatriz en el sentido de por qué el mago necesita pasar por la sacerdotisa y por qué la sacerdotisa entonces después nos lleva a la emperatriz, ¿no? O sea, este paso intermedio además muy temprano en el desarrollo energético del tarot, no estamos en el 2, ¿no? Sí. O sea, olvídate del Bueno, 21. claramente, claramente. Em, a ver, en principio yo digo, convalido todo esto que todos decimos, ¿no? Que hablamos de los dos arquetipos femeninos, que son las dos energías femeninas, que también son complementarias o deberían ser complementarias, ¿no? Que tiene que ver con, primero, la suma sacerdotisa, entendiéndola como la conexión con ese nivel de profundidad que necesitamos para poder hacer ese salto de fe del mago, del loco, perdón, y ser conscientes del potencial que tenemos con la carta del mago. Y después, si entendemos que el tarot es el reflejo de lo que es la sociedad también, podemos entender que no nos podemos quedar en este ostracismo, en esta cuestión también aislada, sino que vivimos en un mundo que es social. Y en ese mundo social tenemos que poder mostrarnos también, no solo como seres sociales, sino como seres productivos. Porque lo que pide el mundo es productividad todo el tiempo. Para poder mostrar entonces la productividad, necesitamos de la emperatriz, que va a gestar en el más amplio sentido de la palabra todo lo que considere, pero sobre todas las cosas va a mostrarse al mundo
como esa energía productiva, que es lo que el mundo espera de cada uno de nosotros y que es lo que está mucho más puesta en la mirada externa que en la mirada interna. Y a este respecto, precisamente pregunto esto para que no parezca esto una apología del ostracismo, ¿no? O sea, como bien lo decías, pero sí rescatando este momento de internalización a cualquier nivel, en todo proceso que estemos pasando, ¿no? O sea, para que entonces eso que se geste esté conectado con lo esencial en cada uno, ¿no? O sea, porque sí, yo creo en la sabiduría de los ciclos que nos dicen, bueno, ve para adentro, pero después también tienes que ir para afuera, ¿no? Pero si esto que yo entrego a la afuera tiene que ver con un proceso de gestación donde yo estoy integrando o concibiendo algo desde mi más esencial, no sé, desde mi núcleo más esencial, entonces eso que dé al mundo será el regalo que yo personalmente vengo a darle al mundo a través de lo que solo yo soy y puedo ser. Sí, y es bien difícil estar ahí de repente, ¿no? El decir la no acción es requerida para para poder procrear, porque al final de cuentas, la suma sacerdotisa y la emperatriz en este nivel, ambas tienen que ver con gestación y con procreación, ¿no? O sea, por un lado, una nos menciona, tal vez pensaría en la suma sacerdotisa como esta parte hormonal, como esta parte oscura y la otra parte luminosa y escandalosa, entre comillas, que es, puede ser un parto, ¿no? Con la emperatriz. Entonces están vinculadas o sea, completamente ahí a ese Sí, nivel. yo creo que hay algo de eso y es muy interesante cuando uno empieza a ver cómo diferentes artistas, por ejemplo, han representado a la suma sacerdotisa. Entonces, viene Dalí, por ejemplo, Salvador Dalí, perdón que voy a poner algo del surrealismo que me encanta y tanto tiene vinculación tanta vinculación tiene con el tarot. Pero Dalí, por ejemplo, bueno, ni siquiera Dalí, o sea, si vamos a Marsella también, al tarot de Marsella, ¿no? Pero Dalí sobre todo eh, muestra también claramente el doble juego que presenta la suma sacerdotisa entre el adentro y el afuera, que después se plasma de lleno en la emperatriz a través de cómo está vestida, ¿no? De la vestimenta, del ropaje. Lo mismo también en Marsella hay algunos autores que, por ejemplo, ponen el manto azul que está cubriendo una vestimenta que es de color rojo. Em, y esto es súper interesante, y mismo Leonora Carrington, que la ha Remington, hecho justo. toda de rojo, o sea, ¿no? Ujú. Digo, es decir, y el color rojo tiene que ver con las pasiones ocultas. De hecho, las novias, digo, en la antigüedad se vestían de rojo también, no se vestían de blanco. Es decir, tiene toda una serie de significados que trae las pasiones ocultas que van a estar cubiertas con este manto azul que va a estar hablando, obviamente, del mundo espiritual y muestran la dualidad de la suma sacerdotisa desde este lugar, ¿no? Cómo tiene que convivir en ese personaje el mundo espiritual que viene a tapar claramente todo lo que es el mundo pasional, que después va a aparecer con mucho más, de manera mucho más vibrante en la emperatriz, que claramente, como es una carta más venusina, va a mostrar ese mundo de las pasiones sin necesidad ya de tener nada que la cubra, diríamos, y que manifieste que hay algo que es lo espiritual que tiene que estar por encima de lo pasional. Entonces, muchas veces me pregunto, pues yo sí, todo el tiempo me sigo haciendo preguntas con el tarot, o sea, es un grave problema, sería más feliz si no me preguntara tanto, pero muchas veces me pregunto
Em, ¿Por qué esta gran arcana, que es la suma sacerdotisa, no se animó a mostrar sus pasiones? Porque las pasiones muchas veces, mi respuesta es porque las pasiones muchas veces tienen que ver con el afuera, tiene que ver con cómo yo voy a salir a pararme en ese mundo exterior. Entonces, privilegia la suma sacerdotisa el mundo interno, el mundo profundo, el mundo de conexión absoluto con uno mismo. Pero para poder entender, y ahí vamos de nuevo a las reglas del juego, hay que poder salir a la vida. Y para salir a la vida hay que salir de este ostracismo o de este lugar, diríamos, de, que me deja en un lugar de mucha inteligencia emocional, pero también de habitarte en esa soledad, como hablábamos antes con Paco. Entonces, ¿cómo hago para salir al mundo exterior? Mostrándome como un ser productivo, mostrando todo lo que puedo, tratando de seducir, porque si hay algo que sabe hacer la emperatriz es seducir, cosa que la suma sacerdotisa no. Y entonces, claramente, entonces, para poder obtener ciertos réditos, hay que pararse en el mundo con esta actitud seductora, que claramente, quien entiende las reglas del juego lo sabe hacer. Yo que no las entiendo, no sé ni cómo se hace. Pero yo voy para también a entender, bueno, a esto que me estás diciendo o estás diciendo me lleva a pensar en este gran dilema que existe todos los días con todas las personas, o no sé, tal vez todo el mundo, no sé si todo el mundo ha pasado, pero o sea, de repente creo que hay personas que sienten un reto muy grande, gigante, en poder salir, aventarse al mundo, explotar hacia afuera, y hay otras que ir hacia adentro es pensar en tocar el monstruo más grande del mundo, y que creo que la suma sacerdotisa como que tiene muy bien presente esta posibilidad de decir, entiende que a esta inteligencia emocional viene también de tocar las aguas más profundas. Por eso en la carta vemos agua hacia en el exterior, y lo que tapa es este misterio, es decir, es un misterio que solamente tú puedes vivir, que solamente tú puedes habitar. Nadie puede venir a decirte, "Ah, tienes que hacer dos, tres cositas según un TikTok", y cuando estemos hablando, o sea, creo que me encantaría decir que que esto no es una campaña contra las redes sociales, pero al final de cuentas, quienes estamos en un camino de estar habitándonos constantemente, saliendo, habitándonos, saliendo, habitándonos, que es ir a, que es como, o sea, estás vulnerable y entonces tienes que salir a trabajar ya, ¿no? Entonces, esto es lo que el mundo de hoy te está exigiendo, y tienes que vivir dentro de esta dualidad de salir y entrar. Pero ¿Mm? es que las estoy viendo como una bisagra, ¿no? O sea, a la sacerdotisa y a la emperatriz como una especie de bisagra que tenemos que aprender a habitar, pero, o sea, si lo que se manifiesta no viene, o sea, si la emperatriz no viene de la sacerdotisa, entonces ahí es cuando creo que todo se vuelve vanidad, o sea, donde vemos las características más superficiales de la emperatriz. Claro, claro. Y me quedé pensando en algo que recién dijiste, Paco, y es en la suma sacerdotisa cuando nos habitamos y vamos a ese lugar de profundidad y nos encontramos con el monstruo más terrible, dijiste. Eh, y yo quiero ahí también hacer como una salvedad y es, quizá nos encontramos con el monstruo más terrible y quizá nos encontramos con nuestra mejor versión. Es decir, con la posibilidad de encontrarnos, porque andamos tan desencontrados todos, toda la humanidad, que para poder encontrarme, voy a hablar en singular, para poder encontrarme, eh, yo creo que
esa carta de la suma sacerdotisa es la ideal. Es decir, es la que me permite entender que soy yo la que me tengo que habitar, me tengo que nutrir, me tengo que cuidar, me tengo que proteger, tengo que ser compasiva conmigo misma. Cuando digo que tengo que tiene capacidad de escucha es porque me tengo que escuchar. Entonces, cuando logro entrar en esa energía de la suma sacerdotisa, yo puedo ir después a esa bisagra que decís, Jimena, que es puedo entrar y salir de la suma sacerdotisa y ser emperatriz cuando quiera y como quiera, porque ese lugar de la suma sacerdotisa no me lo quita nadie. Yo ya Claro. quién soy, sé quién soy, sé lo que siento y entiendo, porque es una carta también que trae lo racional, y entiendo también quizás el para qué. Y que... Entonces, No, 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 dale, sí, 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 no te quiero cortar perdón, la sí, idea. sí, sí. No, 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 decime. No, 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 me quedé ujú. pensando en que me están haciendo pensar mucho, ustedes. Hacemos bien entonces, Me lo creo voy a yo. tomar como un cumplido. Claramente, porque, bueno, a mí me encanta pensar, pero cuando me hacen pensar, porque me encuentro escuchándome en este decir que hay cosas que digo, pero yo nunca lo había pensado así, y ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Entonces, eh, nada, estoy descubriendo también Eso es muy lindo. otras cosas. No, y yo quería decir esto, como esto que decías de, yo soy, o sea, soy a nivel, justo a nivel personal, también soy una persona que siempre ha sido hacia el exterior, ¿no? Que siempre ha sido avasallante hacia afuera, determinándome hacia afuera, como mostrándome, como muy hacia lo que, a que el deseo me mueva hacia lo que está pasando a mi alrededor. Y entonces, cuando me encuentro y cuando ahora ¿cómo decirlo? Me relaciono con el arquetipo femenino de todo esto que acabas de decir, nutrirme, habitarme, bla, bla, me doy literalmente o sea, como me doy en la frente, por así decirlo, ¿no? O sea, como es fuerte el choque. Y entonces, últimamente, lo platicaba hoy con Jimena, o ayer creo, pero decía, me duele tanto compartirme cuando no es con las personas correctas, adecuadas, o alguien que va pasando, y antes Claro. hubiera sido otra cosa de, sí, soy tal, 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 pero hoy, por eso, con lo que dices ahora, me queda cada vez más claro esta idea que había tenido, esta sensación, me queda como la idea de, por eso es importante resguardar nuestro misterio y nuestra vulnerabilidad, no porque sea mala, sino porque nos ayuda a nutrir y habitarnos, ¿no? Constantemente, como resguardar este lugar al que vamos de noche. Claro, claro. Sí, Y en este sentido también, pues me parece importante este sentido de resguardo que muestra la sacerdotisa con este rollo que tiene, ¿no? Que dice Torah. Y cómo, bueno, esta es una parte que a mí me toca de manera muy personal, cómo esto valioso es algo que ella está resguardando y que no se regala afuera, ¿no? O sea, que se transmite, pero que no se regala. interesante, ¿no? Esto de transmitir pero no regalar. Uf, ¿qué hacemos con tanto tarot que anda dando vuelta, regalándose? Y sabiduría ahí nada más Sabiduría. puesta al... Sí, o sea, yo cada vez me vuelvo, no, ni siquiera abogado del diablo, pero me ha transformado la vida el poder tocar el misterio porque no hay forma de, ¿cómo decirlo?, de transgredirlo después de haberlo tocado. O sea, entiendes lo profundo y lo sagrado que Wow. es tocar esto y cuando lo haces verdaderamente, no hay forma que regreses de ahí
sin esto, o sea, sin haber entendido Claro. tu alma, o sea, o sea, como Claro. tocado el alma, ¿no? Es ahí donde Ujú. está. Wow. Bueno, yo siempre digo que, siempre no, pero a veces digo que estoy tratando de ser lo menos absolutista. Cada vez estoy tratando de entender que solo sé que no sé nada. ¿Viste la famosa frase? Por eso me corrijo, ¿no? Pero yo creo que el tarot es un camino de ida, no hay regreso. Es decir, una vez que podemos animarnos a explorarlo, se convierte en un camino de ida. Y yo creo que, o al menos para mí, es mi filosofía de vida, se convirtió en mi filosofía de vida, que tiene que ver con entender la vida desde otro lugar, con sentir la vida desde otro lugar, con querer transmitirlo muchas veces para ver si puedo contagiar todo lo que me genera a mí y poder contagiarlo en los otros. Por eso yo le estoy tan agradecida al tarot, porque el momento en que lo descubrí, yo creo que nunca más volví a ser la que era. Eh, y tiene que ver un poco con eso. Pero en este sentido estoy muy de acuerdo contigo. Una persona que quiero mucho me dijo, uno enseña lo que sabe, pero transmite lo que encarna. Wow. Claro, qué linda frase. Y yo que he escuchado lo que haces, lo que escribes o lo que has escrito, se nota, se nota que las palabras escritas están vivas. Y creo que eso es parte también de la suma sacerdotisa, ¿no? Cómo las Claro. palabras escritas encarnan, ahora que dice Jimena esto, una experiencia de vida. Y verdaderamente parecería como si, o sea, no, lo que cuando te he escuchado en medida de lo que has escrito es como si una canción sonara, ¿no? ¿No? Como si una orquesta estuviera cantando algo, porque al final de cuentas se nota el arte detrás, Wow. no solo una escritura. Gracias, 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 gracias. Y sobre todo, más allá de que de las palabras bonitas que claramente uno siempre agradece, que es un halago, eh, que, que lo que uno escriba o lo que uno escribe puede llegar al corazón de otros, es mucho, es un montón, es muchísimo. Es decir, yo soy a veces bastante complicada para escribir y sé que es una dificultad la complicación porque no es algo que a veces me puedan seguir en estas ponencias que a veces son bastante existencialistas, ¿no? Porque están llenas de preguntas y quizás no muchas respuestas, porque digo, es la manera en la que yo escribo, porque abro y abro y abro estas preguntas que me hago yo y que creo que quizás a alguien le pueden resonar, ¿no? Pero con que le resuene a uno, como en este caso también lo que me está transmitiendo, lo que me está trayendo Paco, eh, ya es una caricia al alma, así que gracias, gracias. Y yo creo que ese es el principio del esoterismo y es lo que encarna la suma sacerdotisa. Wow. Ujú. Pues Gracias. con esta nota nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Gaby, por tu presencia aquí. No sé si quieras dejarnos con algo más antes de cerrar. Solo agradecerles infinitamente. No es fácil poder encontrar espacios para poder hablar eh, con esta profundidad y con este intercambio tan rico, ¿no? De miradas, de opiniones, de sentimientos, de sensaciones. Así que agradecida inmensamente. Gracias, Jimena, y gracias, querido Paco. Gracias. Pues gracias Gracias a a ti, ti. Gaby, gracias a todos los que nos escuchen. Pues dejamos tus redes aquí acompañando al episodio para quienes quieran seguirte la pista. Y pues hasta el próximo abrazo entre los mundos.
Nos Nos vemos seguimos pronto. escuchando. Escuchando, Paco, Escuchando, que nadie no nos nos ve, vemos. nadie nos ve. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, los abrazo fuerte, gracias. Gracias. Chao.